Ya estamos de vuelta, ya tenemos el contacto con Osvaldo Landázuri, analista económico. Osvaldo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Janet, gracias por la invitación, escuché su introducción claramente. Bueno, lo que hice fue un panorama general de la situación económica que en este momento estamos viviendo y los factores que hay que analizar. Usted ha revisado el proyecto que está en este momento en manos de la Asamblea Nacional. Rápidamente, 2, 3 puntos que usted ve de conflicto ahí y que habría que atenderlos. Sí, lamentablemente el tiempo quedó corto, pero yo le comento lo siguiente, Janet. El tema central es entender que esta ley es incompleta. Yo creo que tampoco cerrarse a impuestos es la solución, es decir, la visión social cristiana de no hacer nada tampoco es real en el Ecuador y por lo tanto hay que encontrar un punto medio. En esa línea lo que sucede es que esta posición del gobierno sí deja muchas dudas porque tampoco es que la solidaridad es de la única solución. A esto le hace falta entender qué pasa con las leyes laborales, qué pasa con la producción, es decir, hoy usted ha sido testigo de ver esta campaña de consuma lo nuestro. La pregunta es qué política pública le rodea esta campaña, es decir, todo es parte de un pésimo manejo por parte del gobierno que no le entrega certezas al ecuatoriano. Y esta ley es parte de eso que acabo de comentar. Yéndose a las certezas, ¿qué queremos decir con una política, por ejemplo, que respalde la campaña de compra lo nuestro, compra lo ecuatoriano? El tema es que cómo así el comprador va a consumir lo nuestro. Es decir, es un producto, por supuesto, que compite en igual condición en cuanto a calidad, pero tenemos aranceles, estamos plagados de impuestos, nos quieren poner más impuestos. Y entonces la pregunta es ¿por qué el consumidor va a optar por nuestro producto? Entonces la respuesta a aquello es ¿cómo? Por ejemplo, otros países tienen impuestos diferenciados, es decir, si usted va a comprar un producto en percha, se da cuenta que el IVA es más bajo en productos ecuatorianos. O, por ejemplo, existen créditos de consumo para poder comprar vehículos, motocicletas que son hechas en el Ecuador. Es decir, todo lo que le rodea esto. Pero el gobierno, como está atado de manos por sus ideologías, probablemente le cuesta tomar este tipo de decisiones en donde los importadores y los agroexportadores probablemente no estén de acuerdo con este tipo de decisiones. ¿Hacia dónde tiene que mirar el Ecuador? Digamos que a mí lo que me hace falta dentro de este proyecto y dentro de todo lo que se discute es que finalmente se marque un norte. Es decir, ya está claro que no podemos vivir del petróleo. No podemos sustentar, tampoco podemos vivir solo de los impuestos, porque hay que producir algo para poder pagar esos impuestos. Entonces hay que desarrollar, digamos, un área o una nueva área. Ahí está, por ejemplo, el tema de la minería, es una opción, y la otra es la agricultura. Digamos, en este momento hay un problema alimentario a nivel internacional, a nivel mundial, y hay una oportunidad ahí también de cumplir con toda la bioseguridad y todo, pero pues desarrollar esa área porque hay una necesidad de consumo nacional e internacional. ¿Cómo le suena a usted? Es parte de, Janet, es parte del tema. Lo cierto es que este país, desde mi óptica, se quedó sin Ministerio de Producción desde que se unificaron los dos, el comercio exterior con la producción, y por lo tanto no hay un norte, como yo te comento, en relación a qué es lo que pasa con la industria nacional. La minería es parte de este tema, pero otra vez te das cuenta que el liderazgo del gobierno es tan débil que no puede ser absolutamente estricto en decir que los recursos que tiene el Ecuador se van a explotar responsablemente, pero se van a explotar. Lo mismo pasa con la producción, lo mismo pasa con las leyes. Fíjate, por ejemplo, que la ley que fue aprobada en diciembre del año pasado ni siquiera está todavía reglamentada. En esa ley nosotros habíamos propuesto en la Asamblea que se den créditos de consumo para productos ecuatorianos a través del BIES, primera idea. Segunda idea, habíamos recalcado, sin que yo sea un exportador, que se tiene que devolver dólares a la exportación para que sean competitivas. El gobierno se cansa diciendo que nosotros tenemos dólares y por lo tanto una moneda dura. Es lógico eso. ¿Qué haces entonces? Tienes que abaratar las exportaciones. Todo eso, minería, abaratar exportaciones, es parte de la política pública que el gobierno no la puede llevar adelante. Ahora, para poder, digamos, reducir impuestos, reducir aranceles, que son dineros de los que en este momento vive el Estado y con eso paga el Estado, paga la burocracia, entonces, o el gasto público,
allí hay un círculo vicioso que hay que romper. Entonces, se ha establecido la necesidad de que el gasto público se reduzca, por lo tanto que el tamaño del Estado también se reduzca. Pero se genera otro problema. Se lo he preguntado a varios analistas, se lo pregunto también a usted, Osvaldo. Si es que se va a reducir el Estado en la medida en que se necesita para poder optimizar los recursos, realmente poder bajar los aranceles sin necesidad de que se genere un hueco en el pago de esos gastos, pero ¿qué va a pasar con esos nuevos desempleados? ¿Qué hacer con ellos? Dentro de esta política, ¿qué se debe contemplar para atenderlos? Mira, Janet, lo interesante es que tú me has podido entrevistar en algunas ocasiones y yo fui de los primeros en decir que la solución probablemente no sea despidos masivos. Yo he sugerido que en este momento lo más adecuado es bajar los sueldos. Ese es para mí el camino en este momento. Es decir, no mandar a la calle a la gente y preguntarse ahora, Janet, con esta famosa ley laboral que el gobierno no ha enviado ya en 3 años, si tú prefieres recibir un bono o entregar un bono de $60 o que la persona trabaje 2-3 horas en una empresa. Lo lógico es lo segundo, Janet, es decir, hacer que sea flexible la contratación y el despido de personas para que podamos dinamizar el empleo. Entonces ahí el tema es, ¿qué es lo que haces como gobierno para que esto suceda? Y la respuesta es nada. Yo creo que el gobierno está en una especie de parálisis por análisis, no toma decisiones. Entonces, yo creo, insisto, y respondo a tu pregunta muy puntualmente, no despedir gente. Lo adecuado ahora es bajar la carga salarial. Y segundo, flexibilizar las leyes de trabajo para que en vez de que tú entregues bonos, les hagas trabajar, aunque sea por horas, en las empresas a las personas. Ayer hablábamos con Nelson Erazo, representante de los trabajadores, y hablábamos también de los despidos, pero no solamente del Estado, sino también de la empresa privada. Ha habido muchísimos despidos en este tiempo de emergencia, de cierre de puertas, de paralización de actividades, y lo que él plantea es que se debería generar, en vez de comprar papeles, bonos, del Estado por parte del IES, se debería invertir en darle esos recursos, por ejemplo, a las pequeñas empresas, préstamos a más bajo costo que lo que dan los bancos, para que puedan mantener el empleo y crecer, reactivarse. ¿Cómo les suena? El Banco del IES realmente tiene una función distinta a la que el señor Erazo comentó en el día anterior, pero indudablemente es parte probablemente de un esquema de entregar créditos, pero me parece que no es lo más ortodoxo. ¿Por qué, Janet? Porque estás mezclando dos riesgos. El riesgo de la seguridad social no es el mismo que el riesgo de una empresa. El de la empresa es mucho más alto que el de la seguridad social. Entonces, lo que sucede aquí es que tampoco existe claridad respecto a este famoso fondo que se va a crear, que no solo es solidaridad. Yo he mencionado que si es que fuera solidaridad, entonces don Francisco sería el mejor presidente, es decir, haciendo teletones y contribuyendo, etcétera. No es solo eso el tema. Necesitamos que los recursos que van a ir a las empresas tengan 4 fondos, 4 vertientes, si cabe el término. La una, disminución del tamaño del Estado, lo que yo te decía, bajar los sueldos. La segunda y la tercera, relacionada con la deuda, tomar más deuda, dejar de pagar deuda. Y la tercera, estas famosas contribuciones. Y estas famosas contribuciones sin aplicar a las empresas, Janet. Es decir, hoy tenemos que entender que las empresas grandes, igual que las medianas o pequeñas, están afectadas. Por lo tanto, cargarle impuestos es más desempleo. Me voy a quedar con eso, Osvaldo, por cuestión de tiempo. Le agradezco muchísimo por estar esta mañana con nosotros. Seguiremos analizando a medida que vayan evacuando el proyecto en la Asamblea Nacional. Un gusto, gracias, buenos días. Hasta aquí los desayunos de 24 horas. Conmigo será hasta el próximo martes. Mañana estará con ustedes Liz Valareso, el lunes también. Que tengan una buena semana.